Bueno, ahora primero, ¿vos elegiste la parte que destacamos? ¿La elegiste vos? Sí. Una de las partes, uno de los fragmentos que elegí yo. Te corresponde a vos leerlo si querés. Dale. Si llegás ahí. A ver. La unidad no se mantiene porque se la nombre. La unidad no se mantiene porque se la nombre. Se mantienen si continúan activas las políticas que le dieron origen. Es desde el exterior de sí misma que la palabra unidad... ahí me pierdo. Toma sentido. Toma sentido. Hay unidad porque hay otra cosa que justifica que la unidad exista. Esta otra cosa son las políticas que la estructuraron. La negación de ese exterior constitutivo de la unidad despolitiza la discusión de las tensiones de la unidad. Bueno, salta, antes que salte Néstor Di para decir que no entiende nada. No entiendo nada. Bueno, yo sabía. No entiendo nada. No sabía. Nada, Ni Yo una sabía. palabra entiendo. Néstor, Nada. Néstor, Y la querido. gente entiende menos. Bueno, Menos que menos. Por arranquemos. eso estoy yo para explicarte. Antes de Nahuel quiere decir algo Mariano. No, ¿sabés qué sensación me queda con esto? O qué información también podemos compartir. Que también se debate y también hay lecturas y sobrelecturas y interpretaciones y sobreinterpretaciones de lo que sucede en la cima del Frente de Todos, justamente porque no hay diálogo entre ellos y porque deciden mostrar las internas solo de retazos. Entonces, nos enteramos que no dialogan porque la vocera presidencial un día se le ocurre decir, el presidente le mandó un mensaje y la vicepresidenta no le contestó. Es decir, tenemos una cantidad acotada de información de algo que nos habla de lo mal que se construyó una coalición que debió ser gobernante y solo fue electoral. ¿Por qué? Porque la coalición se construyó para ganarle al macrismo un objetivo absolutamente necesario, pero en ningún momento sentó de manera más o menos formal las bases constitutivas y un programa de gobierno. Porque hoy día seguimos discutiendo si el acuerdo con el fondo es violatorio de las reglas internas del Frente de Todos o no, básicamente porque nadie dijo nada. Que no las conocemos a las reglas. Claro. Me pusiste acá para leer el párrafo o para debatir. Si no, y si no me haces leer el párrafo y después buena noche. No, entonces no. Dale. Lo que dice Mariano es interesante. Y voy a retomar lo que dice Mariano. Lo que dice Mariano demuestra la necesidad del debate. O sea, evidentemente hay una cantidad de cosas no dichas, hay una cantidad de planteos no explícitos. Yo puedo coincidir. Pero eso no es problema de todos en el Frente de Todos. Sí. Pero la decisión sigue siendo de 2 o 3, ¿eh? Sí. No, de 2 o 3. La decisión sigue siendo 2 o 3, lamentablemente, porque no hay una respuesta Insisto. democrática hacia sus bases. Es mucho, no hay una respuesta democrática hacia sus bases, pero sí me parece, tomo lo que vos decís para decirte, hay un sentido de pedido, de respuesta desde las bases. Eso sí. Entonces, a mí me parece que ahí es donde es válido el diálogo entre los dos documentos. Déjame decirte esto, porque quiero repasar para que Néstor además entienda y vía él la gente pueda tener. No sé qué bases piden respuesta. La unidad no se mantiene solo porque se la nombre. ¿Qué parte no se entiende de esto? Con decir la unidad, no basta. ¿Pero no es una obviedad eso? No es una obviedad. No es una obviedad ¿acaso? porque justamente, no, claramente, no, y evidentemente no, si no, no estaría en discusión. Vos decís, a ver, ¿te puedo traducir? La semana pasada, ¿Se puede traducir? No, la semana pasada yo decía que la palabra unidad podía ser una trampa. Decía, ¿unidad para qué? ¿Te puedo interpretar, a ver si me equivoco? ¿Unidad para que gobierne solo Alberto Fernández? No. ¿Eso están diciendo? No, lo que el planteo... ¿O parecido a eso? Bastante parecido, El planteo del documento que está firmado por un grupo de intelectuales, yo no soy vocera del documento, en todo caso soy solo firmante, y por firmas muchísimo más notables que la mía, que soy una simple comunicadora, está Adrián Paenza, Alberto Combret, Eduardo Salvareza, ¿Pero quién lo escribió? Viviana Herrero. Ese grupo de intelectuales lo pensó, y de hecho te adelanto, va a haber una reunión física de una discusión de esto, porque lo que primero que dice el documento es que demos el debate, llama al debate. A los firmantes del documento Pero que firmó Nahuel no Sosa, habló todavía, pobre. ahí termino con esto, los llama compañeros. Acá no hay, me parece, un antagonismo entre dos grupos intelectuales enemigos. No pongan eso, no hagas eso, Hay que ver cómo lo interpreta el otro sector. Y termino con esto. Si se mantiene la unidad, si continúan activas las políticas que le dieron origen. Y esas políticas que le dieron origen a la unidad es la agenda electoral de 2019. Bueno, no, a ver, primero me pone contento porque el documento de la semana anterior era un disparador, ¿no? Un disparador para que se instale un debate. Y por supuesto por quienes firman este nuevo documento, que me gustaría leerlo mucho más en profundidad, lo leí acá cuando llegaba. Me parece que está bien, o sea, creo que la salida de este momento crítico que estamos es con más política.
es con más debate. Y sí creo que sin dudas es un momento de cuidar mucho la unidad, de cuidar a Alberto, de cuidar a Cristina, y comparto que hay que discutir el sentido de la unidad en esta segunda etapa, ¿sí? Me parece que la moderación o la radicalización son tácticas. ¿Moderarse o radicalizarse? No, yo creo para que la no, gente pero entienda, por eso, un documento habla de la moderación y otro habla de... eso es lo que quería aclarar, Pablo. Me parece que ambos documentos, de distintas maneras, tratan de seguir la lógica binaria que muchas veces se instala en las redes sociales y está en la discusión, ¿no? Desde mi punto de vista, esto es mi punto de vista personal, la moderación y la radicalización... ¿Es agresivo el documento de hoy? No, para nada. Perfecto. Me parece, o sea, y los debates se dan de forma polémica, es decir, los debates históricos se dan con vigorosidad y vibrante. Yo quiero una coalición que debata, que profundice, que esté la militancia. ¿Era agresivo? No. Este documento cuestiona, por ejemplo, que nunca se nombra Macri, ¿no? Que hay como si la unidad flotara en un vacío autosuficiente, dice, porque no se nombran Macri, como tampoco se nombra la génesis del Frente de Todos, ni cuáles fueron los acuerdos políticos que dieron lugar a esta unidad. Entonces, si vamos a hablar de la unidad, de la moderación o la de radicalización, tenemos que establecer el campo desde donde estamos diciendo. ¿Sabes por qué? Porque en el medio hay gente que tiene que decidir su voto. Y yo coincido con que hay... votar faltan 2 yo años. coincido... Sí, bueno, no falta tanto. Yo coincido con que hay urgencias. No, o sea, digo... Muchas. Muchísimas. Pero digo, las urgencias no obstaculizan estos debates, porque estos debates inciden directamente en las urgencias. No, a ver, una cosa breve. Sí, capaz que el objetivo del documento anterior era otro, pero bienvenida a esa crítica. Yo lo que creo es, la moderación o la radicalización son tácticas de coyunturas específicas que asumen las luchas populares, ¿no? La discusión, y creo que en esto sí voy a compartir con Cindia, si vos te moderás porque hubo una coyuntura específica como fue una pandemia para cuidar determinado proceso y después eso supone un retroceso de las conquistas sociales, está mal. Si después eso es para profundizar y para pasar a una segunda etapa, que con esto de la inflación me parece que es clave, que es pasar a una etapa a la ofensiva y lo que se discute es el cómo, me parece que eso lo torna mucho más interesante. Y también algo que creo que es importante convocar a la sociedad que de este debate, que es dentro de este problema que estamos en el Frente de Todos, y esto es una propuesta que yo digo a título personal, me parece que es importante decir, bueno, ¿cuáles son los instrumentos? Un instrumento es una mesa política que estén todos los actores, otro instrumento es que haya un espacio, plenarios de la militancia que sean vinculantes las cuestiones que se decidan, otro instrumento serán las PASO en el 2023. Alberto mismo alguna vez dijo, si estoy equivocado en el rumbo, que la militancia salga a la calle y me lo haga saber. Por lo tanto, como yo creo que en esta segunda etapa, y te cierro con esto, Pablo, me parece muy importante, en esta segunda etapa, obviamente que la unidad es para que no vuelva a la derecha en el 2023, que va a volver muchísimo peor y más reaccionaria que en el 2015, pero tampoco alcanza con que la unidad sea solo para que no vuelva a la derecha. O sea, la unidad tiene que ser para mejorar la calidad de vida de la gente, pero no y es un se mal están punto de discutiendo partida, cómo. Una pregunta. Y me parece interesante lo que dijo Cindia, de un debate físico entre todos los compañeros y los colegas que conforman, porque me parece que eso también hace... Yo no sé si es momento de debate, yo creo un momento de gobernar, de acción, no sé. Pero digo, no disociemos los debates de la práctica, ¿no? Pablo, lo que pasa es el sentido del rumbo del gobierno. Una cosa a Néstor, ¿cuánta gente crees vos que va a leer los 2 documentos? No, yo te lo contesto. Da la sensación de que están tratando de ver cómo se seducen entre ellos, entre ustedes. Pero lo que tienen que hacer es seducir a la sociedad. A la gente tienen que seducir. No tirarse con un documento para ver cuál de los dos tiene más vuelo literario. Muchachos, pongan los pies sobre la tierra. Hablen de lo que tienen que hablar en el momento que tienen que hablar. Este debate, creo que no le importa a nadie. Pablo, Mariano, ¿sabes a qué me hace acordar esto? Y voy con Roberto, que él tiene la opinión de la gente porque hace encuestas. Te lo digo cortito, igual los que alguna vez estudiamos comunicación veíamos los debates entre los intelectuales que en los 70 decían, no, lo importante es intelectualizar, y los otros que decían, no, si nosotros no ponemos en acción esa intelectualidad, no sirve de nada. Pero al mismo tiempo, trayéndolo más cerca en el tiempo, vos fíjate que la oposición, el gobierno de Cambiemos, ya desde su propia gestión, ya debatía halcones y palomas. Ahora, ese debate de halcones y palomas, que permítanme la bestial comparación entre los halcones y palomas que estamos viendo acá, debatir a cielo abierto. Déjame terminar. No te permites esa los halcones y palomas del oficialismo, la gran diferencia es que los halcones y palomas de Cambiemos tienen una conducción política resuelta. Tenían una conducción política resuelta y todavía aparentemente la tienen, que es la de Mauricio Macri. Es verdad eso. A diferencia del debate entre los halcones y palomas,
y de nuevo, permítaseme la brutalización de esta caracterización, hoy no tiene conducción política, porque quien debería ejercerla en los hechos es el presidente, que no tiene los votos propios, y quien tiene los votos propios, que es la vicepresidenta, no puede hacerlo porque no tiene el cargo de presidenta. Clarísimo. Señor Roberto Tito Bachmann, esto realmente a la gente le importa este debate. Qué ¿No fácil le que es importa? ponerse por afuera de todo para decir algo. No es tan directo cuánto le puede importar a la gente hoy este debate. Yo creo que este debate importa Pero tu más sensación, vos. a la militancia. No, la gente está preocupada por otra cosa. Esta es la verdad. ¿Cuál es la preocupación que hoy tiene la gente? Y la principal preocupación es llegar a fin de mes. La clase media y la clase media alta apenas llega con lo justo, y esto genera una gran incertidumbre. Y sabemos, lo vemos, esto lo puede explicar Artemio mejor que yo, que él se dedica más Que firma este documento. y que firma ese documento. Claro. Pero Artemio explica lo que está ocurriendo hoy con los que están por debajo de la indigencia y los que son pobres. O sea, la pobreza se acrecentó. Claro, pero me parece perdón. falaz, una cosita, me Perdón. parece falaz contraponer un debate cultural, ¿no? Como si la batalla no fuese... Ustedes se olvidaron que la batalla sigue siendo cultural, y además analizarlo como si no fuéramos Pero parte esta de un discusión espacio. puede ser cultural para unos, para otros la batalla cultural puede pasar por otro lado. Cultural. Acá se está discutiendo una interna. Sí, que eso hay que Cultural entenderlo. no, pero Pablo, es una interna cultural, lo que se está pero entendé discutiendo. lo que digo, por favor. Pero se discute cultural, una interna. ¿Qué es una interna? Al nivel que quiera, pero se está discutiendo. Otra vez la palabra vacía, ¿qué es una interna? Una interna Puede son haber una dos interna personas que lideran electoral. un gobierno que están peleándose entre sí. una y que interna, impide, perdón, y que una impide interna- avanzar en la perdón, toma de decisiones. una Y interna- que se derrama sobre el gabinete económico, se Una derrama sobre el interna- gabinete social, se una derrama sobre el gabinete político. Y se derrama en sobre la todas las oposición. áreas Una sobre interna la puede oposición. ser, una interna puede... ¿Ustedes quieren desconocer el conflicto? Acá lo que se está discutiendo y lo que los dos documentos proponen es cuál es el futuro del gobierno. Y ese futuro del gobierno, ¿hacia dónde? Por eso digo que el contexto es lo importante, Pero- porque estamos hablando de las políticas públicas Pide que interrupción, le dan Bachmann. lugar a la unidad. No, porque El no diputado Bachmann terminé, pide no interrupción. había terminado, entonces cuando no cerrás las cosas no quedan claras. Yo no niego la discusión política y me parece bienvenida. De acuerdo, yo no voy a decir cuál hubiera firmado, pero si por ahí hubiera firmado, Podrías. podría haber firmado uno de los dos y sin ningún problema, y hasta los dos. Yo creo, por eso digo, acá hay dos cuestiones. La primera es cómo surge la unidad. ¿Cómo surge la unidad? Y la unidad surge con este concepto de la moderación. La sociedad argentina tenía que salir de la trampa comunicacional de la grieta, porque la grieta es una falacia. La grieta no existe. La grieta es la vieja polarización que en el mundo entero existe, que existe en la Argentina desde 1810. Pero no es algo nuevo que No es inventamos algo nosotros. nuevo. Lo que pasa es que en la medida que las sociedades fueron avanzando, esas grietas que aparecieron con más fuerza en el mundo, siempre a principios de siglo, acuérdense, las guerras napoleónicas en el siglo XIX, las dos guerras mundiales, el nazismo en el siglo XX, y ahora la aparición de personajes como Trump en Estados Unidos, el Brexit y Boris Johnson en Inglaterra, que fuerza, bueno, la pelea entre Putin y algunos fascistas ucranianos. Ahora, Cuando pueda. en este sentido, en todo el mundo empieza a aparecer un segmento en el medio, un segmento de independientes, un segmento de gente que no tiene ese compromiso ideológico, que es el que mira la realidad. Esto sí, claro, no va a entender esa gente, estoy de acuerdo. No, esa gente nunca va a entender. Esta es una discusión de militantes. La gente quiere que Alberto y Cristina hablen. Eso es lo que quiere la gente. ¿Podemos escuchar a Pedro Peretti? Sí. ¿Un segundo? Bueno, Pedro, bienvenido. Sí, para mí como militante del Frente de Todo es un orgullo tener dos grupos de intelectuales que debatan y derraman y den esa batalla cultural que tanto nos hace falta. No concuerdo con Bachmann que la grieta es vieja. La grieta en la Argentina empieza en marzo del 46, cuando Perón crea el IAPI y decide quedarse con la renta agropecuaria, una parte para industrializar Hace el país. 80 años, ¿no? O sea, Ahí nace la grieta. ¿Y sabe cuándo renace la grieta? Cada vez que renace, cuando hay un líder que se pone al frente de las demandas populares y enfrenta a las corporaciones. Ahí resume la dieta. Porque el PJ, que fue el partido del ajuste durante todos los 90, ¿qué grieta había? pero Pedro, acá de verdad... Antes había conflictos. Pero te pregunto la a vos, grieta como empieza ahí. militante,
¿De verdad crees que acá hay una batalla cultural o hay una pelea por cómo funciona la toma de decisiones dentro del poder? No, hay las y dos donde cosas, hay Pablo. algunos descontentos. Acá hay una cosa que sí concuerdo totalmente con Bachmann, que la mejor forma de detener el avance de la ultraderecha es mejorarle la calidad de vida a la gente poniendo 3 comidas diarias en el plato de todos los argentinos. Pero eso no obtura un debate como el que están dando los compañeros sobre la mejor manera y cómo debe ser la unidad y cómo debe ser el gobierno y cómo debe ser la gestión. Obviamente, este debate no puede obturar la gestión del gobierno, que es imprescindible que este gobierno se pare de frente a las corporaciones y le ponga un plato de comida en la mesa a los 46 millones de argentinos. Sí, pero debaten en Basta el medio cuento. de un despelote. Siempre hay que Debaten en el debatir. medio del Titanic cuando tenés el iceberg enfrente. Mirá lo que A ver, viene. perdón, Acá Pablo, el ¿puedo debate, decir perdón, algo? el debate del Frente de Todos por el fondo fue tremendo, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo. Fue tremendo. Mirá directamente si estaban tan lejos o tan cerca, escuchando lo que dice Macri. Y es horrible tener que usarlo como referencia. Pero es una mala referencia que sirve como señal de alarma o de peligro. Mirá. La Argentina tuvo que tomar deuda porque heredamos un déficit fiscal monumental y que el Congreso es el que aprueba el presupuesto, se resistió sistemáticamente a bajarlo a la velocidad que había de bajarlo y también nosotros habremos cometido nuestras fallas en no bajarlo en algunas cosas más rápido. ¿Pero en qué se gastaron esos 45.000 En reemplazar deuda que ya millones? tenía la Argentina. La Argentina tenía deuda que vencía, como el kirchnerismo podía volver, esos que tenían bonos no querían refinanciar la deuda, y el fondo que son los otros países, otro aprendizaje, ya no vamos a creerle más que el fondo es el cuco. El fondo es el espejo que muchos años los argentinos no nos quisimos mirar, porque es el espejo de los otros países. Pero la realidad es que el mundo nos ayudó de verdad. Nos dio un préstamo importante para ayudarnos. Un préstamo que vale la mitad de la tasa de interés que valían los préstamos que teníamos. O sea, era ventajoso para la Argentina tomar ese préstamo. Se dan cuenta el pensamiento de este tipo, ¿no? Que viene de jugar un torneo de bridge, le importa todo un carajo, pero el pensamiento de este tipo es, acá el grave problema es que no se ajustó la Argentina. O sea, viene por el ajuste brutal para no cometer lo que él cree que son los errores que cometió. Y le echa la culpa a todos los argentinos. La famosa Argentina para 20 Pablo, millones de personas. ¿puedo decir De algo? locos. A ver, porque me parece... Pero a vos no te asusta cuando ves Sí, esto. pero Decís, justamente ¿qué como estamos? me asusta cuando veo esto y como creo que el neoliberalismo es un proyecto económico, pero fundamentalmente también es un proyecto cultural que busca que las sociedades sean despolitizadas y cuanto más despolitizadas son las sociedades, por lo tanto, más posibilidades tienen de aplicar sus políticas de ajuste. Me encanta que una sociedad o parte de esa sociedad esté discutiendo de política, esté dinamizando un frente. Así se sale de la crisis ¿Están interna. discutiendo de política o están discutiendo una interna? Se discute Perdón, de ideas, se no es lo discute de mismo. política y se discute un rumbo. Yo no sé si están discutiendo- Y eso, perdóname, si llega a una síntesis, porque siempre toda contradicción llega a una síntesis, hace que se dinamice el proceso de cambio Pero social. Nahuel, yo no es que Sí. me moleste la discusión política. Yo digo, cuando se está discutiendo poder interno, es distinto a una discusión Bueno, sobre sí, la el política es rumbo, todo, es la- poder, es intereses, es ideas. Lo que digo es no hay que poner la lógica como che, hay un grupo de trasnochados que están discutiendo mientras el pueblo la pasa hambre. No, se está discutiendo porque vos tenés que discutir. Entrás en una segunda etapa, creés que hay que profundizar, que hay Una que pasar a la discusión de ofensiva. minoría, Que esto, no es Nahuel. ninguna discusión de Esto es minoría. una discusión Es chiquita, una discusión una discusión de política que lo que minoría, hace no, ni es... siquiera de un por partido ejemplo, mayoritario. que Por lo que hace favor. es ayudar... Una discusión de a que se- biblioteca, No, con los no, problemas que tiene mira, el país. primero, Ustedes están o sea, pensando a ver esa quién tiene- falsa idea... ¿Quién tiene el discurso más elevado que el otro? Por Bueno, no, favor, para no nada. se entiende nada de Bueno, lo que dice. Bueno, ¿puedo cerrar Y la idea? aparte en el No, medio pará, de este ¿puedo dejalo cerrar la pelota. idea? dejalo cerrar la idea. No, digo, me parece que eso, no hay nada más, una sociedad que es lo que apuesta a la derecha, que es la sociedad discuta como cosas separadas la práctica de la teoría. Son dos cosas juntas, aunque a veces se lo quiera poner como O separado. sea, Nahuel, ¿sabes lo que siente ¿Sí? la gente? Bueno, entonces- Más allá de eso, es que si no se hubieran peleado Bueno, por Alberto y eso, Cristina, esta discusión por de ustedes eso, no existiría. bueno, pero no por eso, existiría. bueno, Se pero llama por eso lo que está conflicto, haciendo, Pablo. Se llama conflicto. bueno, pero lo que se está haciendo, Sí, y creo hola. que hay un esfuerzo militante, tanto del documento de los compañeros como del anterior y como otros documentos nuevos que probablemente vendrán, Seguro. de justamente de ayudar a la unidad. Digo, porque lo que va a pasar de esto es que se va a consolidar la unidad y eso es lo que se está buscando. Bueno. Todos y todas los que estamos acá queremos discutir un sentido de la unidad porque estamos mucho más cerca y porque nadie quiere que vuelva a la derecha y porque todos nos sentimos identificados con Ahí de Cristina vuelta y te con dice, Alberto. Cintia te va diciendo perfecto, con es el una documento que la discusión. unidad Ahora, de solo nuevo, no sirve. obvio. de nuevo hay una Pero está bien caracterización. discutir a ver, está bien, Nahuel, yo quiero que esto quede muy claro, para Mariano, quiero que esto quede muy claro. El problema es que tu No. caracterización no necesariamente es la que comparten los accionistas Bueno, mayoritarios. perfecto, pero a Porque ver. toda esta discusión que es muy enriquecedora en términos políticos y culturales,
puede ser letra muerta tranquilamente porque una de las dos partes ya decidió que no avanza más con la otra, rompe el frente de todos y se termina. Yo creo que en ese punto quedará como algo, todavía, como dice lamentablemente Néstor, de biblioteca y quedará como algo cultural para el futuro, pero que no tendrá ningún efecto práctico. Bueno, perdón, cierro con esta idea, porque si no, no pude cerrar, por favor. Yo creo que eso todavía no es así. Creo que es importante tener en cuenta que el Frente de Todos también lo integran movimientos sociales, movimientos obreros, colectivos culturales, es decir, no son solo, es un conjunto de actores políticos y sociales que hacen a la vida social de nuestro país. Y ese conjunto de actores políticos y sociales tendrán que buscar la manera para que esta segunda etapa se pase a la ofensiva, se profundice las conquistas sociales y se confronte con una derecha. Y lo que se está discutiendo acá es el cómo, y es válido. Y yo también tomo lo que plantean los compañeros y reflexiono, incluso no tengo ningún problema en hacer autocríticas. Tengo que ir al tema del campo con Pedro. Te doy 30 segundos, Roberto. No nos olvidemos de lo que dice este señor, porque este señor representa al peor enemigo para el campo popular. Este señor miente. Este señor miente abiertamente en lo que está diciendo. Y esto llega a la gente. Sí. Este canal tiene ese canal donde él compró... Su canal. 678. Habla de Macri, no, porque me está señalando a mí. No, está atrás tuyo. Está atrás tuyo. Te está cuidando la espalda. Bachman está hablando de Macri. La verdad que no sabía que tenía un canal. Estaba mirando para acá. No le doy laburo a ninguno de ustedes si tengo un canal. Pero digo, no digo este señor miente porque es un mentiroso. Este señor miente porque tienen un sistema comunicacional que le funciona desde el año 2015, que ha sido probado en el mundo entero, que le permitió a Trump ser presidente, a dar vuelta a la elección del Brexit. Es un sistema, se basa en los 11 principios de la propaganda política de Goebbels. Y uno de los factores es mentir, y mentir abiertamente en cosas que no. Pero fíjate que ni Feynman le creía lo de que no había habido. Por supuesto, ¿dónde están los 46.000 millones de dólares? ¿Dónde están? ¿Por qué no decís cuáles son los fondos de inversión amigos tuyos que se los llevaron? Hoy que liberaron a Fujimori, un pionero, Fujimori tenía su propio sistema de medios, los diarios Chicha, en los 90, que eran extraordinarios. Eran todos diarios muy populares que se la pasaban propagando mentiras sistemáticamente. Y entonces, déjame cierro y te dejo, Cintia. Dale, que tengo que ir al tema de campo. Fundamental. El Frente de Todos no encontró, después de las elecciones, ahí coincido un poco, olvídate, porque también está relacionado con la gestión, no encontró un modelo de comunicación para contraponerse. Clarísimo. Y señora, esta crisis también impacta en ese modelo de comunicación inexistente. Sí. Lo hace más débil. Sí, totalmente. Miro el celular porque estoy sosteniendo un párrafo con el que quiero terminar. Dice, volvemos al inicio, entonces. ¿Unidad para qué política? ¿Unidad que garantice la transferencia de recursos desde los trabajadores hacia el capital? ¿Unidad que rompa el contrato electoral y en la que los trabajadores resulten perjudicados? Queda claro. No estamos ante un problema de moderación o intensidad. El problema es de orientación de las políticas. Este documento, como creo el que firmó y armó, participó Nahuel, no lo firma ningún dirigente político. O sea, esto está más allá del conflicto. Lo que hace es debatir sobre ese conflicto, porque quieras o no, el conflicto no lo vas a eliminar negándolo. ¿Qué le parece si debatimos nada más? El contrato electoral del Frente de Todos, lamentablemente que lo mencionan los dos grupos, nunca fue explicitado. Fue mencionado, pero sí era la unidad. Fue señalado. No, hoy está la en unidad. Falta. No, pero el problema es ese, Pablo, justamente. La unidad como concepto, vamos a ganarle a la derecha. Listo, perfecto. El contrato electoral no decía nada sobre el Fondo Monetario Internacional, tenía un montón de cosas buenas, todos queremos lo bueno. Tengo que cambiar de tema. Encender la economía. Bueno, vamos a hablar de eso. Para ser mejores. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso ahora. Las medidas del gobierno, Pedro, ¿van a tener qué efecto crees vos? Creo que necesariamente roguemos que tenga buen efecto porque hace a la gobernabilidad. Que bajemos el precio de la comida. Pero se puede con el tema de la harina, por ejemplo, con lo que se ha hecho, ¿alcanza para el fideicomiso? ¿Va a tener plata para bajar el precio de la harina? El fideicomiso va a tener una buena cantidad de plata, son entre 350 y 400 millones de dólares, que representan 2 puntos, solamente 2 puntos, que hace 20 años que es una prebenda que se están llevando las 8 o 9 compañías multinacionales, que los productores agropecuarios les financiaron su proceso de industrialización con esos 2 puntos. Ustedes saquen la cuenta, la plata que deben estar ganando, y si no tienen posibilidad de contribuir con 2 puntos para equiparar
para equiparar un poco la economía argentina. Este debate es increíble, porque estas medidas no afectan en absoluto a ningún productor agropecuario. Ni ¿Sí? Nos Rosa, ni Nos Rosa. Eso es lo que dijo Julián Domínguez y Pablo, lo explicó bien. Pero además está totalmente explicado, porque esto nosotros, los productores agropecuarios, la derogación de esta medida, lo venimos pidiendo desde el 2011. Hace 20 años que tienen esta prebenda. 20 años. ¿Cuál es la prebenda? La prebenda son que ellos pueden alquilar campo. Por ejemplo, nosotros analizamos el caso de un arrendamiento en Peirano, en el sur de Santa Fe, en donde los tipos pueden pagar más. ¿Por qué pueden pagar más por la tierra? Porque están integrados verticalmente con posiciones dominantes en el mercado, y cuando tienen que pagar, el productor agropecuario le cobran el 33 y ellos pagan el 31. Esto es indefendible desde cualquier punto de vista si sos productor agropecuario. Lo pueden defender las multinacionales, que encima... A ver, pero pará, te freno ahí porque está José Martins en línea, que es presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, vocero también del Consejo Agroindustrial. A ver qué opina sobre lo que vos decís. Martins, bienvenido, buenas noches, ¿cómo anda? Hola, muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. Bueno, ¿usted cree que estas medidas afectan duramente a algún sector de la producción, al campo, a los productores? ¿Afecta a las empresas que exportan, las agroexportadoras y demás? ¿O a quién? Cuéntenos, ¿cuál es la postura de ustedes? No, a ver, yo creo que en un primer, digamos, desde el arranque lo que vienen a hacer estas medidas, creo que lamentablemente es mover el arco, cambiar las reglas de juego, que no son buenas para el productor agropecuario. Cuando el productor agropecuario está haciendo sus planteos de siembra y de producción, está mirando un escenario, y si lo vamos cambiando, genera ciertas tensiones. Pero usted no Ahora reconoce bien, que la guerra es un escenario que se ha cambiado y de la cual no tiene la culpa el gobierno, ¿no es cierto? No, por eso permítame un poquito más avanzar. Claramente, esta triste realidad que estamos viviendo con una guerra, hoy genera, por un lado, oportunidades y por otro lado, responsabilidades y desafíos muy grandes, ¿no? Cuando hablamos de oportunidades, está la oportunidad de crecer en producción en la Argentina para poder darle la mercadería que está necesitando Europa y los países que antes generaban materia prima desde Ucrania. Ahora bien, eso implica la responsabilidad de no desatender el mercado interno. Ahora, tenemos que ver de qué forma somos capaces, con políticas de mediano y largo plazo, de crecer de manera tal que la cantidad de divisas que ingresan en este país permitan mejorar la macroeconomía argentina y tener un mejor plafón de ingresos de divisas, de recaudación del Estado por todos los tributos que va a estar colectando. Ahora, yendo a las medidas en particular, no perdamos de vista algo. Lo que dice el ministro Domínguez, con el cual tenemos una excelente relación, está hablando simplemente del precio de trigo. Ahora, el precio del trigo tiene un impacto que, según la fuente que analicemos, está entre el 15 y el 20%. Bueno, ahí va a tener que trabajar en la Secretaría de Comercio, en la cadena que llega, claro, que termina en un pan. Pero antes, déjeme, José, que le pregunte a Pedro Peretti, porque él decía lo contrario que decía usted. Él dice a los productores rurales no los afecta esto. ¿Cómo es? A ver. No, primero, que ese número de que el pan afecta, que el precio de la harina afecta en el pan el 15%, yo discrepo totalmente. Hoy un panadero me dijo 40%, de 40 a 50%. Porque el problema es si vos agarrás una panadería, como yo vi el otro día, y paga 400.000 pesos de alquiler y se lo pone al precio del pan. A ver, el 95% del pan es harina. El otro 5% es levadura, sal y todo lo demás. Bueno, pero hay que llevarla a la esquina de la casa de la gente. A ver, después todo lo que vos le pongas arriba, si le ponés, qué sé yo, ropa. Pero hablemos de los productores primero. ¿De qué punto? Ustedes nos dicen dos cosas tan dispares, ¿no es cierto? Que, a los productores no le afecta. Martín sabe mejor que yo que no le afecta. Es absoluta. Y para mejorar la recaudación fiscal, el gobierno tiene medidas muy importantes. Por ejemplo, las empresas agroexportadoras, las 8 empresas que están en discusión con estos dos puntos. Pero en una Santa pregunta. Fe, Martín, usted representa a esas empresas agroexportadoras también, ¿no es cierto? No. Como presidente de la Bolsa de Cereales represento la cadena agroindustrial argentina y acá están desde productores, corredores, exportadores. Pero no tienen los mismos intereses como estamos viendo, ¿no? ¿Perdón? No tienen todos los mismos intereses como estamos viendo. No, bueno, justamente esa es la posición que me permite a mí estar en la Bolsa de Cereales en un ambiente neutral donde tenemos que mirar todo el flujo de la cadena agroindustrial, no un sector en particular.
Esto es un lugar muy neutral que tenemos que trabajar. Y por eso le damos mucha importancia al valor del equipo de estudios económicos, donde economistas en una atmósfera totalmente controlada y fuera de cualquier tensión sectorial, tienen que analizar los números que corresponden a cada uno de los sectores que están jugando en esta tensión. ¿Usted qué dice, Pedro, sobre esto? Yo digo que hay que analizarlo, sí, en ese sentido me parece bárbaro. Entonces, que analicen por qué las agroexportadoras, por ejemplo, en ingreso bruto en Santa Fe, como lo mostramos el otro día aquí en Caníbales el domingo, pagan 0,50 de ingreso bruto y un kiosquero paga 2,29. A ver, explícame toda esa ventaja impositiva que tiene, toda esa ventaja de que el Estado argentino no pueda controlar el peso. Yo no digo que ese peso es mal, yo no digo que las balanzas estén mal colocadas. Yo digo que 50 metros antes de cada puerto tiene que haber una balanza del Estado y el Estado debe pesar todo lo que entra y todo lo que sale de ese puerto. Así no nos llevamos la sorpresa que se llevaron cuando fue Macri a China, que encontró que había un hueco de 4.000 millones de dólares entre lo que tenía contabilizado la Argentina y lo que tenían contabilizado China, según lo denunció el diario Clarín. No Página 12, Entonces digo, para evitar esas diferencias... Parece que hay pícaros en el Claro, en el a no ser que Clarín mienta. Pero digo, eso está en Clarín. Bueno, eso puede ser y también. entonces digo, esa explicación, yo creo que acá el problema no es tirar medidas. El problema no es anunciar medidas. El problema es controlar y ejecutar las medidas que se anuncian. Pocas medidas, pero con control. La Argentina es un país carente de control absoluto. Martins, ¿qué dice? Si me permite, no voy a disentir totalmente en ese sentido. Qué suerte. Porque sé perfectamente del trabajo que hace la AFIP, aduana, el propio Estado como contralor. Y esto es muy sencillo, basta con ir a cualquiera de los puertos de la Argentina y la presencia de la aduana, de prefectura, no hay, o sea, pícaros hay en todo lugar del mundo. Y algunos... Pero Martín, creo que acá, discúlpeme, ¿no? Acá está haciendo gestos Cintia, porque te referirás a los intentos de contrabando de granos, me imagino. De granos, de carne. Sí, claro. A ver, pero sí, pero insisto. no son casos aislados, ¿no? O sea, hay un tema ahí también. No. Yo creo que, a ver, estamos hablando de exportación. En la Argentina, todo el flujo de exportación está hipercubierto por el trabajo que hace AFIP y aduana. ¿Que hace a pícaros? No tengo ninguna duda. Que en el mercado interno hay un alto índice también de informalidad, también lo suscribo. Y esto es donde tenemos que trabajar absolutamente todos en la cadena, porque cuando hay informalidad, hay desventajas competitivas. Aquel que paga impuestos y cumple, por lo general, está siendo perjudicado por aquel que evade. Con lo cual, yo creo que la propia cadena y nosotros desde la Bolsa de Cereales, que siempre hemos venido trabajando con la AFIP, estamos pero totalmente alineados que esto tiene que ser un mercado transparente. Y Martins, ¿usted qué representa a los productores también? ¿Los productores quieren salir a la calle por esto? ¿Por subirle 2 puntos en los derivados de soja que ya tenían puestos y que este gobierno le redujo? Explíquenos eso, porque es una cosa de locos. Claro, ¿a qué se opone? No, yo lo que creo, a ver si me permite, creo que estamos en un momento muy particular de nuestro país, donde todos tenemos que bajar las tensiones, dejar los extremos de lado y ver de qué forma contribuimos a que haya políticas de mediano y largo plazo que, en primer lugar, nos hagan crecer como país, porque tenemos todo el potencial para hacer 200 Claro, pero para ustedes la única forma de crecer es que ustedes vendan más. No, esto es genial eso, porque si nosotros tenemos que vender más, aprovechemos ahora, reemplacemos a Ucrania en toda la producción. Claro, perdón, déjame un pero matiz con no Martins. es el único elemento a tener Una cosa en muy cuenta. cortita, Martins. A título personal yo le pediría, dejemos de decirle pícaros a los que evaden, digámosles delincuentes, porque la verdad... Por supuesto. Si no parece que estamos romantizando o medio disculpando, y es muy habitual que al tipo que tiene guita lo tratamos de pícaro y al pobre es un chorro que merece la pena de muerte. Entonces a veces, yo sé que son cuestiones semánticas, pero también habría que tener un poquito de cuidado a veces con esas. Gracias. En mí no va a encontrar un aliado para tener eufemismos, ¿sí? Son delincuentes totalmente. Y para eso está la justicia penal y la justicia penal económica para trabajarlos. Ahora, siguiendo con el planteo, ¿de qué estamos hablando? ¿De un tema coyuntural o oportunidades a largo plazo? Acá lo que nos ocupa y nos tiene que preocupar es cómo somos capaces de generar empleo y sacar a los compatriotas que están en una situación de pobreza extrema
que es consecuencia de muchos años de hacer las cosas mal. Entonces, creo Martins, que... una pregunta más me admite acá de Néstor, por favor. Sí, Martins, dígale a la gente, pero lo están mirando millones de personas. ¿El campo en la República Argentina está politizado o no? Porque cuando uno le pregunta a los dirigentes agropecuarios, claramente, cuando uno habla con los chacareros, claramente el campo en la Argentina está politizado. Y esto no tiene que ver con la medida que lanza el gobierno. Tiene que ver con una cuestión de piel, Martins. Pero, a ver, insisto. ¿Sí o no? Quiero que me diga sí o no. Si está politizado el campo. Sí, pero, a ver, la Argentina está politizada. Somos un país binario, blanco-negro. ¿Por qué no somos capaces de lograr un acuerdo en la política que nos permita salir de este estancamiento? Porque el problema argentino es político, no es económico. No puede ser que un gobierno, cuando está trabajando, la oposición lo tira a matar. Cuando cambia de gobierno, se transforma en oposición y lo tira a matar. Consensuemos cosas básicas. Y una de ellas es cómo potenciamos a un sector que es el principal contribuidor en términos de generación de divisas, de empleo, de sentido federal. Martínez, en el 2018 le subieron la retención y todos aplaudieron. Ahora, por 3 puntos que no afecta a ningún chacarero, están amenazando con salir a la ruta. Vamos, por favor. Entonces, empecemos a decir las cosas como son. Están politizados. En el campo no lo quieren al gobierno. No le grites tampoco. No, pero yo no entiendo por qué se enojan conmigo si yo estoy hablando en otros términos. No estoy defendiendo posiciones, simplemente... Pero digamos las cosas como son. Pero sí, a ver, cada uno mira las cosas a través de su cristal. Yo no estoy planteando términos políticos, estoy planteando términos reales. Entonces digo, 2 soluciones para la Argentina. Potenciar el crecimiento. 2, el segundo vía, cómo somos capaces de sacar a nuestros compatriotas de la pobreza. Y en manera coyuntural, hemos hecho propuestas a través del Consejo Agroindustrial de trabajar, por ejemplo, con tarjetas, individualizando a aquel quien lo necesita y poniendo allí todo No, pero lo que eso necesita. es una trampa eso, Martí, discúlpeme. Pretender subsidiar la demanda, que es la mesa de todos los argentinos, es imposible. Es imposible. Bueno, ¿Usted quiere llegar? ¿Usted cree que el Pero en todo Estado puede caso- llegar a toda la mesa de todos los argentinos? Es una locura lo que está... Yo cuando lo leí en Pero el diario, justamente, digo, ¿quién puede decir pero- esto en serio, de verdad? ¿Quién puede decir esto en serio? No tienen idea del mundo en el que viven, de la Argentina en la que viven, Martí. Si ustedes creen que se puede llegar con una asistencia a cada una de las mesas donde falta un pedazo de pan en la Argentina, es una locura, es una locura. ¿La tarjeta alimentar qué es? No, bueno, pero no, Es lo mismo. no pretende ser la única política. Es que Ellos no lo tendría proponen ni como que la única existir política. directamente. Pero lo que pasa... No, señor, no, lamentablemente es difícil hablar cuando uno no escucha. Yo no estoy diciendo que sea la única política. Estamos hablando, por un lado, potenciar el crecimiento y el desarrollo y por otro, atender las necesidades que hoy son problemáticas. Pero Martins, usted propone una... A ver si entiendo. ¿Usted propone una política asistencialista para potenciar el crecimiento? ¿Esa es su No. hipótesis de potenciar el crecimiento? No, volvemos al principio. A ver, entendí mal. Hoy tenemos una necesidad que ¿Por hay qué un no pagar 40% de retenciones y compatriotas. listo? ¿Por qué no pagar ¿Y retenciones si y se listo? está pagando? No, Pero a se pagan los dos puntos que se les habían sacado y que Pero- ahora se les reconstituiría. ¿Cuál es el problema? Pero yo no estoy discutiendo eso. Se están pagando. La soja paga 33%, los demás productos pagan. Y se está pagando una retención encubierta que es a través del gap de tipo de cambio. Salgo de esa discusión. Me pongo un poco mirando el futuro. ¿Cómo hacemos para que la producción sea 200 millones de toneladas y no 100? Pero, perdón. ¿Cómo hacemos para generar más divisas? ¿Cómo hacemos para generar empleo? ¿Cómo hacemos para que nuestros compatriotas que la pasan mal puedan mejorar su calidad de vida? Pero las Punto. retenciones que están aumentando no se están pagando. Los 2 ¿Cómo puntos no que se los van a pagar? dos- Se van a pagar se ahora. van a pagar ahora. ¿Cómo? Es la propuesta del gobierno. Un minutito que Bueno, Pedro nos quiere están intervenir. pagando. Pedro quiere intervenir y ya lo vamos a liberar a Martín. Sé que ha sido muy amable. Seguramente este modelo de monocultivo inducido con concentración de tierra y renta, enfocado exclusivamente a transformar a la Argentina en un gran desierto verde, no genera empleo, ha destruido el interior, ha sembrado el interior de taperas y de pueblos fantasmas y no es el camino para generar más empleo y más trabajo. El único que se ve es la cuenta fiscal de lo que deja de retención en la soja, pero nunca se pone en el otro lado lo que significan los desmontes, la deforestación, lo que significan las inundaciones, lo que significa el cáncer, lo que significa que un litro de leche tenga que recorrer 1000 kilómetros. Nunca se ve la concentración de tierra, nunca se ve
el gasto logístico, la irracionalidad logística que tiene... De acá a una cantidad de años vamos a mirar para atrás y vamos a decir qué la loco estábamos los argentinos haciendo esto. irracionalidad logística que tiene la economía agraria que plantea Martín es total. La Argentina tiene el 36% del PBI en logística. Todo el alimento se transporta en camión. Pero ese costo de logística lo afecta a ellos también. No entiendo cuál es el punto. Digamos, el costo de logística del cual vos te estás quejando también afecta al gran productor. Entonces todos deberían estar interesados en resolver pero él eso. vende. La otra gente Claro, papá, no tiene los a productos. uno no llegan a fin de mes y el otro está empezando cómo se saca la Pero plata. vos te pensás que el que gana 100 palos no le gustaría ganar 200 palos y en lugar de haber 5.000 camiones hay un tren que le baja el costo de logística al 10%, por supuesto que sí. No, pero eso no es una discusión. Un negocio que solo beneficia a los que hacen ese negocio. Y pero, él está hablando de un problema puntual que perjudica a todos. Desde cuando largamos el tema de la sojización a hoy, desaparecieron más de 250.000 productores agropecuarios. Y durante toda la década del 90 no había retenciones. A ver qué contesta Martín a eso. No, yo creo que hay puntos, y permítanme, cuando nosotros hablamos del Consejo Agroindustrial de un proyecto de mediano y largo plazo, y hablando con el gobierno y con la política en general, acá estamos hablando claramente de infraestructura, tenemos que crecer. No puede ser que la mercadería tenga que viajar miles de kilómetros. Tenemos que crecer en conectividad, tenemos que crecer en vías férreas, en un montón de situaciones. Ahora, permítanme, no compro la sojización en la Argentina. Se hacen 50 millones de toneladas de maíz y cada vez se hace menos soja. Ese cálculo no es conmigo, Martín. A mí no, ese cálculo. Hágaselo a otro. ¿Por qué no voy a hacer si son las cifras oficiales? No, perdón, pero estamos hablando de cantidad de hectáreas sembradas, no de volumen cosechado. Una hectárea de soja rinde 40 quintales, una hectárea de maíz rinde 120. No tiene comparaciones como comparar pera con manzana. Mire, le voy a decir una cosa con el tema de la infraestructura que plantean ellos. Los sojeros en la Argentina quieren que todos los argentinos le paguen la infraestructura para el negocio de ellos. Para haber deforestado 4 millones de hectáreas en el NEA y en el NOA y necesitan 375.000 viajes de camión de 1.200 kilómetros ida y vuelta para traerla a los puertos de Rosario. Yo te puedo hacer el mismo argumento de que todo el industrial quiere que el campo le financie el dólar barato. O sea, acá están pensando todo como si fueran todos enemigos. La economía es una sola, hermano. O sea, vos no puedes ir diciendo, él es malo, él es bueno. Todo lo que vos estás planteando, a él que tiene, digamos, que es un gran exportador, también lo perjudica. O sea, esa idea de que porque él es rico no tiene problema, o porque es un gran exportador no tiene problema, es falsa. Digamos, vos te hablás de logística. No podés alinear los perjuicios toda vez que hay quienes pueden trasladar ese perjuicio al costo. Yo lo que digo es que el problema que está en la industria afecta al chico y afecta al grande. Por supuesto que afecta al chico. Porque lo traslada el precio. A ver, yo te lo planteo así. Vamos a un tema distinto, ¿no? Inflación. Bueno, la inflación te afecta a vos, que no sos pobre, como afecta al que está en la villa. Igual al pobre afecta mucho más la inflación. Por supuesto, yo lo que estoy diciendo es que igual afecta a todos. O sea, no estoy hablando de un tema de magnitud, no estoy hablando de un tema de magnitud, pero afecta a los dos. Y dado que los dos están enfrentados con ese problema, los dos van a querer resolverlo. El tema de la logística, por supuesto que el exportador lo quiere resolver de la misma forma que el que tiene una hectárea lo quiere resolver, porque los dos pierden plata. Bueno, Martín, alguien lo ayuda en la mesa, por lo menos. No, pero permítanme. Y esto es, y sin ánimo de generar más polémicas, es la barrera que tenemos que saltar, la de las antinomias. Y una vez por toda la Argentina sale si somos capaces de industrializar. Y cuando hablamos de industrializar es agregar valor. Y hay que agregar valor en el interior, de manera federal. Con lo cual, cuando hablamos de esto son economías regionales, no es solo soja. La agroindustria es mucho más que soja. Y sacándole el freno de mano, no tengo duda que vamos a llegar a 100.000 millones de dólares de exportación, que es lo que necesita la Argentina para mejorar su macroeconomía. Mirarlo de otra manera, vivir con lo nuestro, lamentablemente en un mundo globalizado, creo que no existe. Martín, gracias. Seguimos el debate. Muy amable, muchas gracias. Bueno, señores, fuerte, los debates. Me han dejado agotado. Señor, ¿usted tiene un tema para plantearnos? Sí, Pablo. La semana pasada nos enterábamos de la novedad de que el PAMI, la principal obra social de los jubilados en Argentina, es una cueva de chorros militantes y, por supuesto, por sobre todas las cosas, analfabetos. Y esto, que es una verdad irrefutable, nos la enteramos por una nota periodística de la cual tomaron rápidamente cuenta
la dirigencia de la oposición, una diputada, Marcela Campagnoli, que presentó una denuncia contra Luana Volnovich. ¿Cuál era la noticia? La noticia que se incorporaba. La noticia es que se incorporaban 200 personas sin título secundario al PAMI. Lo dijo en forma irónica, Mariano Martina, claro, por si hay algún distraído. Bueno. Se incorporaron 200 personas. El PAMI incorpora 200 personas sin título secundario y esto generó un revuelo amplio, como te decía, con múltiples repercusiones en el campo político. Una denuncia de una diputada, Marcela Campagnoli, contra Luana Volnovich, la directora de la obra social de los jubilados. Y a eso agregale la posición de la ministra de Salud, de la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, nuestra nunca bien ponderada Soledad Acuña, que hizo las siguientes declaraciones, si te parece las vemos. El Estado termina siendo el único lugar donde esas personas que no tuvieron la oportunidad de estudiar trabajan y consiguen trabajo. Es lo mismo que sucede en Chubut, es lo mismo que sucede en Santa Cruz, es lo mismo que sucede en Santiago del Estero, es lo mismo que sucede en esas provincias donde el Estado es el único garante laboral y después terminan siendo provincias que permanentemente requieren de mayor intervención del Estado Nacional para los fondos y claro, actualmente son las provincias que permanentemente terminan con paros constantes porque son un Estado imposible de sostener, porque además es una provincia que no produce, son provincias que no producen otra cosa porque se han puesto el foco de esta manera durante años. Dice ella, si vos no terminaste el colegio, terminás laburando en el Estado. ¿Es verdad eso? Es espectacular porque es lineal, ¿no? El Estado contrata brutos, los brutos no funcionan, los brutos no le aportan nada al Estado, el Estado contrata y después le hacen paro. Cierra, perfecto. Bueno, eso era así, por lo menos en las declaraciones de la dirigencia de la oposición, hasta que apareció una carta que le envió Luana Volnovich a la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña. En esa carta, que la vamos a mostrar ahora, Pablo, acaba de tratarla básicamente Luana Volnovich a Soledad Acuña de haber comprado una fake news, ni más ni menos que eso. Es mi deber institucional informarle que la noticia que salió publicada en Clarín, que luego fue recogida por otros medios, es absolutamente falsa. Es requisito tener secundario para ingresar al PAMI. Me preocupa de sobremanera que usted y otros funcionarios tomen como verdaderas noticias periodísticas que lamentablemente muchas veces responden a falta de conocimiento o intenciones maliciosas asociadas a intereses específicos. ¿Qué era lo que era mentira? No podés entrar al PAMI si no tenés el secundario. No, varias cosas eran mentira. Primero, el número de 200. Pero eso lo había dicho Clarín con una contundencia. No, desde la semana pasada hay una línea periodística de notas señalando que hay un aluvión de ingresos de personas sin conocimientos y sin título secundario en el PAMI. Ese dato que al principio no tenía número y que luego se rediseñó con un aluvión de 200 personas. ¿Algún alucinado de Clarín? Desconozco, yo no voy a cuestionar las investigaciones de colegas. ¿Pero de dónde lo sacó el número? No lo sé, Nadie lo sabe. Yo te digo la respuesta del PAMI. Acuña menos, Acuña menos sabe. Yo te digo la respuesta del PAMI. Pero además lo que dijo esos Acuña, 200... lo que dijo Acuña es mentira, además. Bueno. En cuanto a que se incorporan, si no tienen el secundario, se incorporan al Estado o ni siquiera con estudios secundarios. Es más lo que entran con estudios secundarios en el Estado que en el sector público. Bueno, por eso te voy a decir cuáles son la distancia entre lo dicho y lo respondido. Lo dicho era 200 personas. El PAMI mete por la ventana 200 personas sin estudios. Lo respondido de parte del PAMI es, hay una política de terminación del colegio secundario, de la educación secundaria por parte del PAMI, que hizo un relevamiento entre todos sus trabajadores que desde hace años prestan tareas, y bajo modalidades precarias, porque ese es el centro de la cuestión. Hay una cantidad de empleados que han quedado desde hace muchos años que revisten bajo modalidades precarias de contratos a término, de monotributismo y demás, a los que está la voluntad del Estado de regularizar, la voluntad del PAMI de regularizar. Y dentro de esa regularización, ¿qué se les exige? Que tengan el título secundario. A instancias de ese plan se detectó, escuchá Pablo, que 20 empleados del PAMI que están contratados desde hace muchos años no tienen título secundario no eran y se los emplaza para que puedan regularizarse sí y solo si terminan el secundario. Ahora, no eran 200, no eran militantes de la cámpora que se sumaban ahora de un día para otro. Que entraban por la ventana. No eran empleados nuevos tampoco, son empleados que están hace años. O sea, lo de Clarín es de una vergüenza, pero
de un nivel de mentira. Sí, por lo menos una pereza investigativa. Y encima se suma sobre esto, se sube sobre esto sin tener la más remota idea la ministra de Educación de la ciudad. Y la diputada que hizo la denuncia penal contra Luana Volnovich. La doctora Campaño, no sé si es abogada, la diputada Campaño. Perdóname. Qué manga de bruto, pero por Dios. no es simplemente una pereza, una pereza periodística. Esto es un modelo de comunicación. ¿Y sabes cómo cierra? Te voy a dar un dato más cómo cierra. Te cierra con la pelea entre Alberto y Cristina, donde dicen que el PAMI es una de las cajas del kirchnerismo. Entonces, ¿no? que tendría que devolvérsela a Alberto. Y esto viene, empezar a recordar todo lo que viene hablando Soledad Acuña en los últimos 2 años. Primero, destruir al Estado. Segundo, ¿te acordás cuando dijo que hicieron una investigación? También investigación, entre comillas, sin decir quién la hizo, cómo la hizo, fuente, etcétera, ficha técnica, como corresponde una investigación. Que hicieron una investigación que los profesores habían todos fracasado, brutos, fracasado en otras carreras, vagos, sucios, malos, entrasados como el Martín Fierro. Esto sigue, entonces, y acá está el modelo de comunicación. ¿Qué es lo que importa? La fake news se larga, y la larga un diario. Y no cualquiera, ¿no es cierto? El diario de mayor circulación y de mayor referencia dominante. Sí. Mientras nosotros estamos discutiendo esto, ya está, esta noticia está muerta. No, y la gente no va a cambiar. Ya quedó en la cabeza de la gente que el Estado es sucio, feo, malo y toma a vagos malentrasados. Y que ellos que están rompiéndose el alma trabajando y a los burros que no terminan el colegio, la política les da un conchavo. Resultado, la política es una mierda. Una cosa eso es lo que queda en la cabeza de la gente. Cuando uno ve mucho de lo que plantean las usinas de pensamiento del PRO, ¿sí? Hay que decir, me sumo a esto, que es algo planificado y sistemático, porque la idea ¿cuál es? La idea, por un lado, es el malestar social que hay, traducirlo en antipolítica y discursos de odio. O sea, hacer que la sociedad se derechice aún más. Sí. Por otro lado, para eso se necesita encontrar culpables. Vos fijate qué casualidad que en los últimos meses cada dirigente del PRO no para de repetir la idea de parásitos. Están los que producen versus los parásitos. Entonces todo va cerrando. Es el parásito, que a su vez no estudia, etc. Y tercero, y esto, presta atención a lo que te voy a decir, es que está habiendo un sector del PRO que está instalando fuerte la idea de que hay que dolarizar. Entonces, como necesita instalar la idea de que hay que dolarizar, todo el laburo que hay lo que que hacer, se va buscando no hay es tiempo para la interna. Bueno, ¿te das cuenta por qué no hay tiempo para la interna? El odio, ¿sabés desde dónde se construye? Desde la incertidumbre. Sí, desde el miedo, desde el miedo lógico que dio una pandemia, que trajo una sociedad que tiene angustia, que tiene miedo, porque la propia pandemia nos colocó frente a un hecho inédito, y ese miedo se transforma en odio en vez de transformarlo en solidaridad. No solamente ¿lo solucionamos con los documentos que van y vienen? No, pero vos qué preferís debatir la fake news. ¿O preferís debatir la etapa de Clarín? Esto hay que debatir. Mira, mientras debaten, Expert y Milei ya miden 18%. Así que gracias, sigan debatiendo. Es verdad ese Nosotros subimos así y 2 años más la presidencia es nuestra. Debatan tranquilos. ¿Es verdad que crecieron los libertarios? Los libertarios. ¿18% es una locura o es más o menos ahí? Pero, me parece un poco exagerado el número. ¿Por el debate crecen los libertarios? Sí, por el debate interno no, por el discurso por la falta de respuesta a los problemas reales que tiene la sociedad. Por ejemplo, inflación, por ejemplo, desempleo, por ejemplo, inseguridad. Mientras ustedes se tiran un papelito uno, el otro papelito el otro, mirá qué inteligente que soy, la gente se muere de hambre y no llega a fin de mes. Probaron con Macri, fracasó. Probaron con el kirchnerismo, está fracasando, los que venimos después somos nosotros y vamos a tener el éxito más grande de la historia del universo. Es una falsa falacia, justamente el planteo del debate es que los libertarios son la casta, digo. Me río para no llorar. Me río para no llorar. De discurso de odio y te la pasás atacando a la derecha. Entonces, vos escupís odio. Quiero decir algo. Crece mucho. Quiero decir algo. Estamos muy bien. Lo que sí es cierto, que la falta de debate serio, la falta de poner en conflicto y la falta de políticas públicas generan una anomia en la sociedad, una falta de conciencia, una desintegración de la cosa pública que lleva a la antipolítica. Y lo que ganan no son los libertarios. Estamos dentro del sistema ya, hay 4 diputados, Cintia, no es antipolítica. Y la antipolítica no va a ser una sociedad mejor
mejor. Porque el kirchnerismo tampoco. Para, dejarla terminar. Que además, perdón, ninguna antipolítica, lo que termina ganando son las grandes corporaciones. Es decir, ustedes son empleados, en definitiva, no lo digo mal, son empleados de las grandes corporaciones locales y de las grandes corporaciones transnacionales. Y con ustedes todos los empleados se mueren de hambre. Ustedes no son empleados de nadie, pero los empleados se mueren de hambre con este gobierno. Es una caracterización, lo que digo es, y está muy bien que así sea porque son intereses, lo que pasa es que estaría bueno que se clarifique cuáles son esos intereses, que la famosa antipolítica de la anticasta, etcétera, etcétera, son empleados, portavoces y transmisores de los intereses del gran capital argentino y del gran capital transnacional. Los van a empobrecer más. Mirá, la clase trabajadora no va a estar mejor. Te doy este último dato y me callo, no digo más nada. El dato de pobreza más bajo en democracia lo tuvo Menem y Cavallo. Listo, gol de mitad de cancha. Pero se hace los goles y los festejan. Se hace los goles y sale festejar. Es que no me lo podés discutir. Me preocupa Pero no me lo podés discutir. Voy a hacer un gol de mitad de cancha ahora. A ver. Me preocupa profundamente el término casta política. Porque ahí estamos viendo. Bueno, tu preocupación es semántica. Mi preocupación es que la gente tiene hambre. Si no, no se puede discutir. Ahí hay fascismo. Ahí no hay castas políticas. Claro. No hay castas. No, es un discurso fascista. El de Milei es un discurso fascista. A eso lleva hambre. Ya lo vamos a debatir el discurso tuyo en otro día. Señores, hoy tenemos que cerrar. Gracias a todos. Gracias, Roberto. Gracias, Pedro. Gracias. Bueno, solamente quiero decir una cosa. Más progresista es un gobierno cuando más discrimina por el tamaño a los productores agropecuarios. Cierra con esta noticia importante, Cintia, sobre Cristina. Sí, claro, porque el Senado se constituyó en querellante por la causa del atentado a la vicepresidenta, la Graciana Peñafort como representante jurídica, Cristina Fernández de Kirchner como presidenta del Senado, se constituyen en querellante, denuncian los ataques, que el planteo de intencionalidad por las bombas de pintura que señalizaban el lugar, da lugar a la línea de presuntos delitos que se podrían haber generado, y entonces el Senado, Cristina Fernández de Kirchner como titular y presidenta del Senado, es querellante y se presenta de esta manera frente al ataque que recibió. ¿Te puedo hacer una pregunta muy picante? Dale. ¿Es verdad, como dicen algunos, que hay algunos sectores cercanos a Cristina que creen que movimientos sociales cercanos a Alberto pueden estar detrás de este hecho? No, a mí no me consta. No me consta. Bueno, no. Perfecto. Está buena la aclaración porque me pareció muy fuerte. Yo no creo que sea así, pero no está bajo mi órbita, ¿no?, de conocimiento. No, perfecto, no me consta. Señores, a todos, gracias. Gran programa, gracias. Gracias a todos.